Muy bien, reciban un cordial saludo aquí nuevamente en otro video referido ahora al cálculo de deflexiones de tuberías de alcantarillado sanitario. Básicamente, verificación de deflexión de tuberías. Y para ello, el objetivo es que puedan ustedes tener una noción de cómo poder elaborar también sus propias hojas de cálculo. Esta es la versión 1 del presente año. Como portada de este documento se tiene el alcance, eh, el documento, normativas de referencia, una metodología también empleada y también se hace referencia a algunas normas para que puedan tener ustedes en consideración, ¿no? La norma técnica peruana ISO 4435 y la CTMD 2412, el manual de carreteras del MTC, el agua M45 y obviamente el método Iowa. Esto es importante indicar porque se va a demostrar que el análisis no se basa únicamente en fórmulas empíricas aisladas, sino en metodologías pues reconocidas internacionalmente para tuberías termoplásticas flexibles enterradas. Sí, pues puedan tenerlo como referencia. Asimismo, hacemos referencia al contenido de la hoja de cálculo, ¿no? Hasta la hoja de gráfica, para que puedan tener una mejor interpretación de los reportes. Eh, Dentro de ello se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la carga muerta de relleno, la carga viva vehicular, ¿no? La interacción sobre la estructura, rigidez anular, reflexión admisible, ¿no? Muy bien. En cuanto a las propiedades, eh, se tiene detallado las dimensiones geométricas, nominales, ¿sí? El espesor nominal, el diámetro interior, como ustedes pueden ver, el radio medio, ¿no? El área de pared tubular, ¿no? Etcétera, etcétera. El SDR, la relación, por ejemplo, el diámetro interior, como se ha obtenido, que es el diámetro exterior, menos dos veces el espesor, ¿no? Y el cálculo del radio medio, que básicamente es la sumatoria de los diámetros, del diámetro exterior más el interior sobre 4, ¿no? Esto sea coherente con análisis de rigidez de pared de tuberías flexibles. Tenemos la rigidez anular, ¿no? La variable que se emplea es Sn, ¿no? Y esta hoja de cálculo lo que hace es una diferenciación, ¿no? Entre el SN4 serie 20 y SN8 para la serie 25. Esto es muy importante porque la rigidez anular controla directamente la capacidad de la tubería para poder resistir deformaciones verticales, ¿no? Mientras mayor sea la rigidez anular, ¿no? Menor va a ser la deflexión, ¿no? Que tenemos también en cuanto al módulo de reacción, perdón, el módulo de elasticidad a largo plazo. Tenemos una variable o un reporte de 2800 megapascales, ¿no? Esto es correcto para PVCU enterrado porque el material es viscoelástico y presenta fenómeno de fluencia, ¿no? Muchos errores de diseño ocurren cuando se utiliza el módulo instantáneo de corto plazo,
También se tiene detallado eh, el factor de cama y módulo de reacción del suelo, ¿ya? Eh, lo que se ha querido detallar aquí es, pues, presentar correctamente la interacción suelo, suelo-tubería, ¿no? El parámetro E', ¿no? Que es lo que ustedes visualizan en la parte inferior. Y esto es probablemente uno de los más importantes en flexión de tuberías enterradas, ¿no? Para que lo puedan también tener en consideración, ¿no? Porque en realidad es probablemente uno, como digo, y vuelvo a repetir, uno de los más importantes en tuberías flexibles. El suelo forma parte de la estructura resistente, ¿no? Y eso queda correctamente detallado en la tabla. Además, mayor compactación, mayor módulo de reacción del suelo, menor deflexión, ¿no? Eso lo vamos a poder también verificar. Eh, También se tiene perdón, los coeficientes hidráulicos, ¿no? Es muy importante que lo puedan ustedes tener en consideración. La incorporación, por ejemplo, el coeficiente Manning, la rugosidad absoluta, etcétera, etcétera. La otra hoja de cálculo, ¿no? Por la siguiente página, por decirlo así, eh, concentra condiciones ya geométricas, ¿no? Propiedades del suelo, condiciones del relleno, parámetros vehiculares, parámetros de instalación, también, condición de relleno, en este caso tenemos una profundidad, ¿no? Bueno, acá he considerado 2 metros, ¿no? De altura del suelo sobre la clave de la tubería. Hay quienes a veces consultan y quieren tener más o menos claro cuál es la clave de la tubería. Esta es la parte superior de la tubería. Listo, el coeficiente de Marston, C sub T, que también se ha tenido en consideración, ¿no? Este valor pues ya va a depender, ¿no? Va a depender del tipo de instalación, ¿no? Entonces eso da, digamos, cierta versatilidad, o es lo que proporciona la hoja de cálculo. Asimismo, los parámetros vehiculares, ¿no? Esos parámetros vehiculares son, según la tabla de vehículos del MTC, ¿no? Donde se ha incorporado correctamente la carga por eje, presión neumática, longitud de contacto, ¿no? Ancho de contacto, factor de impacto también, ¿sí? Factor de impacto, en este caso estoy considerando un valor de 1.3. Esto es importante especialmente, ¿no? Para cargas superficiales, ¿no? Eh, los parámetros también de compactación, ¿sí? Tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Que se tenga en cuenta, se tenga en consideración los parámetros de compactación. Eh, Esos parámetros de compactación, digamos, permite modelar distintos escenarios geométricos, ¿no? Y eso es lo que también da, o es lo que nos brinda este, la hoja de cálculo, ¿no? Acá tenemos el valor de K de Spandler, ¿sí? Valor de 0.1, el módulo de reacción del suelo, ¿no?
el tipo de cama, como les he indicado, porque eso permite modelar, vuelvo a repetir, distintos escenarios geotécnicos, ¿no? Lo que brinda también una hoja de cálculo. Las cargas, ¿no? El cálculo de las cargas, ¿no? Carga muerta, carga viva, carga total, ¿no? Vamos a considerar el método de Marston, ¿no? La carga de relleno, también lo hemos tomado en consideración, ¿no? Esa fórmula también ya es conocida o aplicable para que lo puedan tener en consideración. ¿Sí? A ver, para ello hemos obtenido el peso unitario del relleno, ¿sí? El ancho de la zanja, ahí como lo pueden. Y el coeficiente de carga de Marston, ¿no? En este caso hemos considerado un valor de 1.5. Hemos incorporado también el método de Boussinesq, ¿no? El método de Boussinesq modificado. Acá lo tiene, ¿no? Donde tenemos una distribución de carga con profundidad, disipación de esfuerzos, ¿sí? Ampliación del bulbo de presiones, ¿ok? La fórmula es la que tienen ustedes en la parte inferior, acá, que es coherente para aproximación, digámosle, vehicular. Luego la siguiente hoja de cálculo, no, perdón, todavía seguimos, ¿no? La parte inferior. La carga viva, ¿no? Revisando un poco la hoja también de cálculo, eh, pierde influencia conforme aumente la altura, ¿sí? Conforme. Y eso es físicamente correcto. Ahorita tengo un valor, digamos, ya especificado. Ya, ojo, hemos determinado la carga muerta eh, por el método de Marston y por el método de Boussinesq, por el método de Boussinesq, la carga viva lineal, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la carga viva pierde influencia conforme aumente la altura, ¿sí? Conforme aumente la altura. Ahorita voy a considerar, digamos, una altura de una profundidad de 2 metros, ¿sí? Y se ha incrementado, ¿no? A ver, vamos a copiar, ya para que se tenga un poco como dato referente la carga viva, ¿no? Para una carga viva tenemos que, de 1,20 m, tenemos un valor de 14.12 kilonewton por metro, por el método de Boussinesq. Si esto lo voy a amplificar a 2 metros, lo voy a incrementar, ¿no? Se va reduciendo esa carga, ¿no? Entonces la carga viva pierde influencia conforme aumenta la altura, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso es físicamente correcto. ¿Por qué? Porque el suelo redistribuye esfuerzos, ¿no? Se amplía el bulbo de carga, ¿no? De esa manera también disminuye la presión puntual sobre la tubería. La siguiente hoja es la hoja de flexiones. Esto parece que es la hoja más importante, ¿no? Del archivo, ¿no? Mediante el método Iowa-Spangler, ¿no? La ecuación representa, ¿no? La rigidez de la tubería, la rigidez del suelo, ¿no? El efecto de carga total, comportamiento flexible, ¿no? Y tenemos acá un comportamiento físico correcto, ¿no? Entonces los resultados pueden ver o que se pueden verificar es que mientras se aumente o se incremente la altura, ¿no? Se reduce la deflexión.
Y eso es extremadamente importante, porque muchos ingenieros creen erróneamente de que a mayor profundidad existen mayores deflexiones, cuando en tuberías flexibles enterradas generalmente ocurre, vuelvo a repetir, ocurre lo contrario, ¿sí? Ocurre lo contrario. Y hay una explicación científica de ese fenómeno, ¿no? A mayor profundidad aumenta el confinamiento lateral, ¿no? Mejora la reacción pasiva del suelo, va a disminuir la ovalización, ¿no? El suelo empieza a participar o tiene una participación ya estructural, ¿no? Y también se puede decir que se redistribuye mejor las cargas vehiculares, ¿no? Por eso que la deflexión reduce. Y más aún cuando existe una buena compactación, un relleno granular, ¿no? Un confinamiento adecuado, ¿no? Etcétera. Acá tenemos ya una deflexión de 2,626. Tenemos una deflexión de 2,62. Yo le voy a reducir nuevamente. Sí, voy a reducir. Acá estoy con este reporte. A ver, ya. De 2,62 para una altura de 2 metros. Sí, para una altura de 2 metros. Esto lo voy a reducir a 1,20 m. Nos vamos nuevamente a deflexión y vemos que se ha incrementado. La deflexión absoluta también, ¿no? La deflexión relativa y la deflexión absoluta se acaban de incrementar. ¿Listo? Acá tenemos ya una tabla de verificación de criterios de aceptación, ¿no? Para agua M45, control de estanqueidad, AASHTO, ¿no? Y la norma técnica peruana ISO 4435, que es con lo que la mayoría revisa, evalúa, ¿no? O hace sus chequeos respectivos, ¿no? Entonces, acá es donde se le tiene que tomar mayor importancia. Entonces, los tramos que son de 1,20 m hay que considerarlos, hay que revisar, ¿sí? Hay que revisarlos. Vamos a tener, por ejemplo, tramos, no sé, de 3 metros de profundidad, ¿no? Y obviamente va reduciendo también esa deflexión. En la hoja de resumen, ¿no? Acá ya existe un comparativo entre series, ¿no? Se muestra ya el comparativo SN8, SN25, ¿no? El S25. En este caso, el SN8, ¿no? Menor que la deflexión que SN4. En el caso de la S25, tiene una deformación menor que la S20, ¿no? La SN8 igualmente, ¿no? Las series para que ustedes puedan revisar, ¿no? Y eso tiene ya coherencia, ¿no? También demuestra correctamente que la tubería de diámetro de 250 puede presentar menores deflexiones, ¿no? Acá se tiene menores deflexiones que la tubería de 200 milímetros. Y para ambas series. También la verificación para ambas series. Y esto es congruente porque mejora geometría resistente, aumenta momento de inercia, mejora la distribución de esfuerzos. Y hay una tabla también acá que se ha detallado, ¿no? Que es la tabla de profundidad y deflexión, ¿no? La tendencia descendente es completamente coherente, ¿no? Además, las coberturas pequeñas, por ejemplo, de 50 centímetros, vemos que no sería probable, ¿no? Que se pueda dar. Eso técnicamente no es factible, ¿no? Entonces, aquí ya la tenemos claro, ¿no? Para una profundidad de 0,80, uno va a poder realizar esas. Ya. Esto lo vamos a simplemente actualizar, ¿sí? A ver.
Esto se actualiza en función a la altura. Igualmente acá. Sí, ahí está. Listo. ¿No? Ahí está. ¿No? Ahí está. Igualmente acá, si uno va a querer actualizarla, ¿no? Ahí lo tiene. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Igualmente la siguiente hoja, ¿no? Para esta altura que corresponde y para la siguiente altura también que le corresponde, ¿no? Así está, digamos, revisado, analizado, ¿no? Para 0.9, 0.3, 0.5, ¿no? Ya se tiene más o menos un reporte y los límites, ¿no? Para las flexiones absolutas y relativas, ¿no? Acá vemos que estamos cumpliendo y acá se está comparando las series y los diámetros, 200 milímetros y 250 milímetros. Acá también tenemos algo interesante, ¿sí? Es la hoja de gráficas, ¿no? Tenemos la deflexión versus la profundidad, ¿no? Vemos acá que la curva cae bruscamente al inicio, ¿sí? Luego se va estabilizando, ¿no? Eso representa perfectamente el comportamiento no lineal del confinamiento del suelo, ¿no? Y tenemos el límite del 5%, una incorporación visual que se le ha dado o se le ha adicionado a la gráfica, ¿no? Entonces, permite identificar rápidamente las zonas críticas, las zonas seguras, ¿no? Las zonas de transición de comportamiento. Ahora, el análisis de flexión en tuberías de PVC enterradas no debe interpretarse únicamente como una verificación de resistencia de la tubería, ¿sí? Sino como una evaluación, digámosle, integral del el comportamiento combinado entre el suelo y la estructura flexible, ¿no? A diferencia de las tuberías rígidas, las tuberías termoplásticas, ¿no? Trabajan mediante interacción suelo-estructura, donde el confinamiento lateral del terreno cumple, ¿no? Un papel fundamental en el control de deformaciones. Por ello, los parámetros, ¿sí? Como la compactación, el módulo de reacción del suelo, la rigidez anular, ¿sí? La rigidez anular, la profundidad, ¿sí? Del relleno tiene una influencia determinante en el desempeño estructural del sistema enterrado, ¿no? Uno de los conceptos más importantes que demuestra la hoja de cálculo es que en tuberías flexibles enterradas, mayores profundidades de relleno no necesariamente generan mayores deflexiones, como les estaba comentando. De hecho, bajo condiciones adecuadas de compactación y confinamiento lateral, el incremento de profundidad suele reducir la deformación vertical relativa, debido a que el suelo redistribuye, ojo, las cargas y participa activamente como un elemento resistente. Ahora, este comportamiento contradice una idea muy difundida en ingeniería, donde frecuentemente se asume que a más profundidad implica automáticamente mayores deformaciones. En realidad, sí, el comportamiento mecánico del sistema enterrado depende mucho más de la interacción suelo-tubería que únicamente de la magnitud de carga vertical, digamos, aplicada. Sí, entonces creo que esa parte ya se ha tenido bastante, o se ha tenido clara, ¿no? Se ha tenido clara. Eh, a ver, vamos a regresar acá a este valor, ¿ya? Y vamos a regresarlo a un metro de enterramiento, 1,20 m, ¿ya? El resultado principal, ¿sí?
es esta deflexión, 3,95 para 1,20 m. ¿Sí? Le he asignado 1,20 m ahorita. ¿Ya? Y la deflexión absoluta, como ustedes pueden ver, 7,77 mm, ¿no? Eso significa que la tubería de 200 milímetros, clase C20, ya acá lo estoy, digamos, detallando, bajo las condiciones de carga, relleno, cama y compactación consideradas, presenta una ovalización vertical, podríamos decir moderada, ¿no? Y estructuralmente aceptable, ¿no? Ahora, la deflexión calculada de 3,95, en este caso por una altura de enterramiento de 1,20 m sobre el claro de la tubería, o la clave de tubería, ¿sí? Acá está, cumple con el criterio operativo de la norma técnica peruana ISO 4435, porque está por debajo del límite del 5%, ¿sí? También cumple con agua M45 y el ASTO, ¿no? Donde se admite usualmente hasta 7,5% para tuberías flexibles enterradas, digámosle que en condiciones de instalación, ¿no? Donde hay un mayor control estructural. Sin embargo, para el criterio de estanqueidad, ya, la hoja indica que no cumple porque está adoptando un límite más exigente, en este caso sería pues el 3%, ¿no? Ahí lo indica. Y el resultado que obtenía es 3,95, que es mayor a 3, ¿no? Por tanto, significa que la tubería, o sea, no significa que la tubería falle estructuralmente, sino que no cumple un criterio más estricto asociado al aseguramiento de juntas, hermeticidad y control de deformación para estanqueidad, ¿no? Entonces, la tubería cumple desde el punto de vista estructural y de instalación porque la deflexión calculada es menor al 5%, ¿no? Y también menor al límite máximo de 7,5%. Sin embargo, si se adopta un criterio más exigente, ¿no?, de estanqueidad, del 3%, el resultado no cumple, ¿no? Ya que la deformación relativa calculada alcanza 3,952. Entonces, esto indica que, aunque la tubería es estructuralmente aceptable, se recomienda mejorar las condiciones de instalación, ¿no? Y en este caso se puede aumentar la rigidez de la tubería o también se puede mejorar el módulo de reacción del suelo para reducir la ovalización, ¿no? Y garantizar mayor seguridad de las juntas, ¿no? Ahí acá había un dato que podríamos incorporarle, que me había olvidado los datos de entrada acá, ¿no? Esto también para que ustedes puedan tener claro cuál es la carga o el tipo de vehículo. Posiblemente para un camión dos ejes, ¿no? La opción uno, que lo voy a indicar acá, estamos hablando de un eje de un peso, ¿no? Una carga de 80 kilonewtons, ¿no? Y va reduciendo, dependiendo también del tipo de vehículo, ¿no? Dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Y ya, pues, y las otras condiciones que tienen que ver eh, con, eh, con el módulo de reacción del suelo, ¿no? Con el módulo de reacción del suelo. Estamos hablando de este valor, ¿no? De este valor. Muy bien. Espero que les haya resuelto algunas dudas y les haya servido bastante para que ustedes puedan, pues, aplicarlo efectivamente. Y hay una pregunta que también, me parece que me lo hicieron hace poco, referente a la diferencia entre deflexión relativa y deflexión absoluta en tuberías flexibles, obviamente, ¿no? Tuberías flexibles enterradas, como el PVC-U, ¿no? En el caso de la deflexión relativa, esta se representa, ¿no? O mejor dicho, esta representa el porcentaje de deformación respecto al diámetro, ¿no? El diámetro original, en este caso 200 milímetros de la tubería.
Es el parámetro más utilizado en normas técnicas como la ISO 4435 o la STM, ¿no? Y esta se presenta pues en porcentaje, ¿no? En porcentaje. Y esta es la fórmula general, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿no? La deflexión absoluta, ¿no? La deflexión absoluta, ¿no? Sobre el diámetro nominal o diámetro medio. Entonces hay que tenerlo bastante claro. Ahora, hay una interpretación física, sí. La deflexión relativa indica qué porcentaje del diámetro original perdió la tubería debido a las cargas externas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener acá en este caso, ¿no? El diámetro de 200 milímetros, voy a tener, por ejemplo, no sé, una deflexión absoluta, digámosle creo que estábamos con 7, ¿verdad? A ver, vamos a revisarlo. Me parece que es la opción número 4, ¿sí? Y con 130. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos ese reporte, ¿no? Entonces sería 7.7 entre 195, ¿no? Por 100, el diámetro medio, ¿no? Ese valor es el diámetro medio, ¿no? De esa manera nosotros obtenemos ese reporte, ¿no? A ver, es el 7.7 perdón, lo vamos a dividir entre el diámetro medio. Ahí está. A ver, nuevamente. Lo vamos a dividir entre el diámetro medio. Ahí está. Así. Y esto lo vamos a multiplicar. ¿Sí? A ver, lo vamos a multiplicar por 100. Esa es la fórmula. Ahí lo tenemos, 395. Entonces eso significa que la tubería se deformó aproximadamente casi un 4% respecto a su diámetro original. ¿Por qué es importante? Porque las normas establecen límites máximos admisibles, ¿no? 5%, vuelvo a repetir, condición operacional. 7.5, condición máxima de instalación. Y este 3% es el criterio estricto de estanqueidad. Entonces la deflexión relativa sirve para 4 puntos. Verificar el desempeño estructural, ¿no? Controlar en verticidad, ¿sí? Evaluar ovalización, ¿sí? Y garantizar la vida útil. Ahora, la deflexión absoluta. La deflexión, hemos calculado la deflexión absoluta, ¿no? En este caso es la deformación real, medida físicamente, pero en milímetros, ¿no? Acá está, se expresa en milímetros o también si gustan se puede expresar también en centímetros, ¿no? Ahí lo tenemos. Y tiene una interpretación física, ¿no? La deflexión absoluta, ¿qué nos indica? ¿Cuántos milímetros se deformó realmente la tubería? ¿No? ¿Cuántos milímetros? Entonces, simplemente nosotros tenemos el diámetro medio, lo vamos a multiplicar por este valor que hemos obtenido del desplazamiento, o perdón, la deflexión relativa. Pero esta deflexión relativa tiene que estar dividida entre 100. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos la deflexión absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el diámetro significa que el diámetro vertical se redujo aproximadamente 7.7 milímetros por efecto de cargas, ¿no? Entonces, una diferencia conceptual importante es que, por ejemplo, la deflexión relativa, ¿ya? Mide porcentaje de deformación. ¿Listo? La deflexión absoluta, la deformación real. ¿En qué unidades? En porcentajes y milímetros, ¿no? Uso normativo, ¿cuál será? El relativo, ¿no? Y un complementario es la deflexión absoluta, ¿no?
¿Permite comparar diámetros nominales en el caso del relativo? Sí, ¿no? En el caso del absoluto, no, no directamente. Ovalización, relativa, tenemos, ¿no? ¿Qué representa? Ovalización relativa, en el caso de la deflexión relativa. Y en el caso de la deflexión absoluta, un acortamiento físico, ¿no? En este caso vamos a obtener 3,95 para una deflexión relativa y 7,7 milímetros para deflexión absoluta. Entonces, ténganlo en consideración, ¿no? Tengan mucho en consideración ello. Para terminar, una tubería flexible no falla por deformarse ligeramente. Al contrario, está diseñada para redistribuir esfuerzos hacia el suelo circundante. ¿Ok? Mm. Ahora, el comportamiento correcto ocurre cuando la deformación permanece controlada y el sistema suelo-tubería trabaja de manera conjunta. Y además, la deflexión absoluta, ¿sí? La deflexión absoluta muestra la deformación física real, mientras que la deflexión relativa permite evaluar si dicha deformación es estructuralmente aceptable respecto al tamaño de la tubería y a los criterios normativos. Muy bien, soy el ingeniero civil Daniel Mario González Arce y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias.